Bueno, un gusto estar en contacto de nuevo a través de este medio. Y antes de empezar la charla, comentarles que la intención, sabemos que tenemos un sitio web y la intención del el sitio va dedicado a la divulgación de la psicología, enfocado en promover la salud mental y el bienestar integral. La intención también es un poquitito ofrecer psicoeducación o guías educativas sobre diversos temas psicológicos a través de artículos, herramientas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida, pero principalmente es poder ir erradicando este tabú de asistir a terapia o buscar ayuda profesional. Hoy, como siempre, estamos en compañía de Lía y nos acompaña también el magíster David Samaniego. Le voy a dar una breve descripción. Él es magíster en psicología clínica, máster en psicología y terapias de pareja, actualmente cursando el doctorado y es miembro de la Sociedad Paraguaya de Psicología como de la Academia Paraguaya de Psicología Cognitiva Conductual, también terapeuta de la TREC, Terapia Racional Emotiva Conductual. Como vimos, David cuenta con una formación bastante sólida y con experiencia en psicología clínica, así como sexología y terapias de pareja. Sería un honor poder aprovechar sus conocimientos y la predisposición que tiene en este corto tiempo con nuestras preguntitas. Entonces, buenos días y bienvenidos a ambos. Buenos días. Muchas ¿Qué tal, gracias por la invitación. a vos por la predisposición? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la primera preguntita? No hay problema. Como la intención en realidad es tocar el tema de la sexualidad y la adolescencia, que es, sabemos que en nuestro país está generando eso mucho revuelo hasta el día de hoy, ¿verdad? Por el tema de la educación sexual en los colegios y demás. Asimismo también dentro de la familia eso es posiblemente un problema, porque tendemos a no conversar sobre ello. Entonces, ¿de qué manera puede influir la educación sexual en el desarrollo saludable de los adolescentes? En el desarrollo sexual principalmente del adolescente. Bueno, la verdad que va a influir de una manera muy positiva y tenemos una realidad acá en Paraguay que no se está desarrollando justamente dentro de la educación formal, una educación sexual integral, ¿verdad? Sino puramente biologista es lo que se está desarrollando hasta hoy en día y en realidad la sexualidad también tiene áreas como la parte social y la parte afectiva o psicoemocional, ¿verdad? Que son áreas que se están olvidando y son áreas que repercuten enormemente dentro de lo que es el relacionamiento de los adolescentes, dentro de lo que son justamente la capacidad de poner límites a ciertas conductas que no favorecen una relación saludable, así como también la capacidad de poder identificar ciertas emociones y saber cómo gestionar esas emociones, ¿verdad? Hoy en día tenemos una educación sexual puramente biologista que te enseña más que nada a no tener embarazos no deseados y Exacto. a tratar de prevenir ciertas infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Hasta ahí es donde llega nuestra educación sexual hoy en día, ¿verdad? Y muchas veces creo que ni hasta ahí. Es como todo está prohibido y no es ni siquiera formas de prevención. Pero como estabas comentando, buen día antes que nada, el tema de que tiene que ser algo integral y que son adolescentes, ¿qué papel jugarían los padres y los tutores dentro de esta como enseñanza, ¿verdad? De la educación sexual. Bueno, nosotros tenemos algo que se llama educación no formal. La educación no formal es la que depende exclusivamente de los padres o tutores. Y ahí es donde justamente también hay un gran vacío, porque los padres y tutores, si bien ellos tendrían que ser los primeros en poder hablar con sus hijos acerca de estos temas,
prefieren evitar justamente hablarlo y dejar esa responsabilidad a la educación formal que vendría a ser la que depende del gobierno, ¿verdad? Del Ministerio de Educación y Ciencia en este contexto. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, nosotros decimos siempre que tienen que venir el conocimiento antes de que ellos empiecen a pasar por esas etapas de cambio. Entonces, dar el conocimiento ya estando en esas etapas o posterior a esas etapas es llegar tarde, ¿sí? Por ende, nosotros tenemos que enfatizar que los padres también, ya desde la etapa prepuber, deberían empezar a hablar con sus hijos acerca de estos temas, por más de que sea difícil, ¿verdad? Estamos en una cultura donde hablar de sexualidad es ya que no se habla, no se dice, ¿verdad? Y otra vez hay un cierto tipo de diferenciación con respecto a, bueno, si sos mujer, se te cría de tal manera donde tenés que saber hacer las actividades domésticas, donde tenés que esperar hasta el matrimonio más o menos para pensar en eso, inclusive pensar, no es lo ni hacer, ¿verdad? Pensar. ¿Verdad? Y en cuanto a los hombres, es una educación un poco diferente, ¿verdad? A ellos generalmente no se les da énfasis en la responsabilidad de los quehaceres domésticos, que es algo sexista, ¿verdad? Y también a ellos sí, de repente se les incita más, bueno, vos sos libre de pensar o de tener varias parejas antes de tomar la decisión de formar una familia o de querer casarte, ¿verdad? Generalmente esas son las aristas que vemos hoy en día en la enseñanza o en lo que viene a ser la educación no formal, ¿verdad? Que está muy influenciado por el machismo, obviamente. Tal cual, y es increíble cómo todavía se sigue manteniendo esa diferencia en la crianza, de que si uno es mujer tiene que hacer tal cosa o no puede salir, o si sos hombre vos sí tenés permitido esto, y si sos mujer no. Hasta hoy día es realmente, es de no creer a veces cómo están marcadas esas diferencias, más allá de que sí tenemos las libertades muchas veces de ir a estudiar, de trabajar, cosas que antes no se veían, pero todavía sigue muy arraigada esa diferencia entre las actividades que pueden llegar a realizar tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Claro, Entonces, sí. de hecho que ahí, por ejemplo, refuerza un poco también la educación formal, el mantener ese tipo de creencias. ¿En qué sentido te digo? Tuvimos casos hasta el año pasado o antepasado donde cuando había festejos, por ejemplo, se le pedía a las adolescentes o a las niñas llevar bocaditos y a Mm, los varones llevar gaseosa, ¿verdad? Que está así es. directamente asociado con las actividades que se consideran no masculinas o femeninas, ¿verdad? Entonces, con ese simple acto y esa simple indicación, uno está perpetuando todavía ese tipo de creencia, ¿verdad? Aunque nos parezca algo íntimo. Tal Y cual. también el tema de que comentó Peggy, ¿verdad? De que pareciera que en el tema de la sexualidad, y sí, hay más libertades en cuanto a los hombres, pero también está como esa presión social de tenés que ser de cierta forma, tenés que desde temprano ya iniciar la actividad sexual, ya que sos hombre. Entonces, ver que de ambos lados es como que existe en las mujeres totalmente prohibido y los hombres como que se quiere hipersexualizar otra vez. Y hay como una Claro, contradicción otra vez ahí, porque si los hombres sí pueden empezar temprano sus experiencias sexuales, o sea, se supone que necesitan de una mujer, ¿verdad? Que otra vez caemos en lo mismo, es medio claro, solamente contradictorio. que allí, por ejemplo, en cuanto a las sugerencias y todo eso, es justamente dentro de la presión, es que el varón que va a iniciar sus actividades sexuales lo haga con una mujer mayor, experimentada, ¿verdad? Ujú, Ahí inclusive podemos hablar de cierto tipo de casos de abuso, ¿verdad? exactamente, tal cual. Bueno, ¿y cuáles serían todos? Es demasiado interesante el tema, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían los desafíos más comunes que pueden enfrentar los adolescentes en relación a su sexualidad? Que actualmente se ve, no sé si en consultorio también se ve esto o si tenés la experiencia a nivel en los colegios, o si algunos profesores van también y consultan y preguntan cómo puedo manejar tal o cual situación. ¿Qué es lo que más se ve que a los adolescentes les está costando con relación a su sexualidad?
Bueno, la verdad que tengo experiencia en ambas áreas, tanto en la clínica como en la parte educativa. Me tocó trabajar en varios proyectos educativos en colegios. Ujú. Y con respecto a los colegios, que es más macro, la verdad que tanto los profesores como los adolescentes, cuando saben que hay un espacio de escucha, un espacio de orientación donde van a haber psicólogos que puedan escucharles y orientarles, generalmente es muy utilizado, ¿verdad? Por lo menos en lo que a mí me tocó atender, profesores que veían ciertos indicadores de adolescentes que estaban muy aislados o ciertos indicadores de adolescentes que, por ejemplo, llegaron a consumir pornografía dentro de la clase, ¿verdad? Con sus teléfonos celulares. Entonces eran, vamos a decirle, señales como para que nos llame la atención y ver un poco qué está pasando, ¿verdad? Y hay ciertos indicadores que nos daban a entender, bueno, este adolescente, por ejemplo, está sufriendo o sufrió algún tipo de abuso, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando hablamos de aislamiento, estábamos hablando o vimos posteriormente de cierta presión social del grupo justamente para iniciar sus actividades sexuales cuando la persona no estaba preparada, ¿verdad? Entonces son varias cosas que pueden estar pasando y la verdad que las conductas también son muy variadas, ¿verdad? No podemos decir que todos los adolescentes que se aíslan van a ser por ese motivo, así como todos los adolescentes que ven pornografía, vamos a decirle que Claro. fueron abusados, no podemos decir eso tampoco, ¿verdad? Entonces hay que analizar caso por caso, pero lo ideal es que nos demos cuenta, ¿verdad? De esas señales y de brindarle al adolescente un espacio donde se pueda abrir, donde pueda contar sus experiencias y donde nosotros podamos hacer una evaluación para poder ayudarles. Y teniendo en cuenta esto que comentabas, el tema del aislamiento, el tema de la presión que estuvimos viendo hace un ratito, ¿cómo ves que afecta esta presión de grupo en cuanto a la toma de decisiones del lado sexual? Y la verdad que existe luego un fenómeno que se llama la conformidad social. No sé si conocen, pero prácticamente es la presión que ejerce un grupo al realizar una conducta que a mí no me parece que yo tenga que hacerlo o me parece que es una conducta que yo podría esperar más o que en realidad no estoy de acuerdo con realizar esa conducta, pero uno termina cediendo hacia esa presión social al ver que todo mi contexto está eligiendo el camino A, cuando yo todavía no sé si quiero el A o el B, ¿verdad? Entonces me conformo con seguir al grupo, ¿verdad? Y elijo el camino A como el resto, por más de que yo no estaba preparado o preparada, o por más de que yo en realidad quería el camino B o C, ¿verdad? Entonces, influye de una manera negativa y más otra vez porque los adolescentes están aprendiendo recién, o sea, se están descubriendo y están aprendiendo recién formas de poder afrontar situaciones complejas como esa, ¿verdad? No tienen las herramientas necesarias como un adulto que ya es capaz de decir, no, yo no quiero esto y si ustedes hacen, háganlo, pero yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Eso es muy difícil para un adolescente realmente, porque el adolescente obviamente quiere pertenecer, ¿verdad? Quiere sentirse integrado. Y si es que no realiza ciertas conductas como el grupo, entonces ellos mismos también le van a excluir, pueden inclusive llegar a ser víctima de bullying, de acoso, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas, de consecuencias que le puede acarrear el no hacer lo mismo que hace el grupo. Tal cual, ese tema de autodescubrimiento es demasiado importante en esa etapa. Y creo que en algunos vivos anteriores hablábamos de eso, de descubrirnos qué nos gusta, qué no nos gusta y que la tendencia es seguir al grupo, a la norma, ¿verdad? Em, pero teniendo en cuenta todo esto también y en la actualidad el tema de las redes sociales, que es prácticamente lo mismo, como que pertenecer a cierto grupo, ¿verdad? Em, y la pornografía, en la percepción de la sexualidad entre los adolescentes, ¿cuál es ese impacto de las redes y la pornografía para este autoconocimiento sexual o el autodescubrimiento? Bueno, la verdad que causa una percepción distorsionada en realidad de lo que implica la sexualidad o la actividad sexual, ¿verdad? Adolescentes que consumen desde muy temprana edad pornografía llegan a tener justamente problemas en la parte sexual. Algunos pueden llegar a ser violentos, otros pueden llegar en realidad a tener algún tipo de disfunción por creer que así se tiene que dar
como en las películas, ¿verdad? Y al Exacto. ver que no cumplen con esos estándares, entonces pueden llegar a tener algún tipo de disfunción sexual, como eyaculación precoz, disfunción eréctil, y eso obviamente va a repercutir también directamente en su autoestima y en la ansiedad. Podemos decir que el consumo de pornografía en esta edad adolescente es por el tema de la curiosidad y el descubrimiento. Entonces, como no tenemos esa base previa de cómo puede llegar a ser, uno trata de buscar, ¿verdad? Trata de informarse, trata de conocer para no quedar como que no sabe. Entonces, el aprendizaje se da erróneamente y en este caso a través de la ficción que es la pornografía, ¿verdad? Algo que no es real y que muchas veces se confunde con lo que puede llegar a ser. Tal cual, ahí ya lo dijiste vos, cuando el adolescente no está encontrando información o respuesta en sus padres, en sus profesores, en la educación que se le está dando, va a tender a buscar información en otros lugares justamente y esos lugares no son los más propicios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde decimos que la educación sexual debe llegar antes de, ¿verdad? Antes de esa Claro, etapa, como para que el adolescente, de igual manera, no va a evitar así el 100% de que el adolescente consuma pornografía, pero por lo menos va a hacer que la expectativa que tenga con relación a las actividades sexuales sea más realista a lo que realmente le vende la pornografía, ¿verdad? exacto. Por lo menos va a poder diferenciar lo que es, lo que puede llegar a ser real y lo que es ficticio. Así mismo. Y como estamos hablando también de esto y como quitando el tabú de muchas cosas que se suelen confundir, ¿cuáles sí serían algunas señales dentro de un adolescente que podría estar experimentando algún problema en cuanto a su sexualidad? Bueno, y son varios, depende también de si es varón o mujer, ¿verdad? En el varón, por lo menos en mi experiencia, lo que yo más visto fue justamente el consumo excesivo de pornografía, hasta en lugares públicos, ¿verdad? Tanto el colegio como la calle, el estar también hablando mucho sobre eso o dibujando, ya sea en sus cuadernos o en las paredes, porque sabemos que en los colegios también, a veces en las paredes de los baños, eso, existe un montón de dibujos acerca de Ujú. los órganos sexuales, ¿verdad? Entonces, que la conducta sea muy recurrente en cuanto al área sexual puede ser una señal, justamente, ¿verdad? En cuanto a varones. En cuanto a mujeres, el aislamiento, la tristeza o de repente la incomodidad al hablar sobre ciertos temas podría llamarnos la atención también, ¿verdad? Pero más que nada, como les digo, no siempre el aislamiento o no siempre el consumo de pornografía nos va a llevar a tener un indicador de cierto abuso sexual o de cierta afección. Puede ser otra cosa también, pero generalmente eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Súper. Y acá entra un poquitito el tema de las emociones, como bien mencionaste, ¿verdad? Y sí, a los adultos nos cuesta muchas veces esa gestión emocional. ¿De qué manera los adolescentes pueden aprender a gestionar estas emociones ligados a sus deseos sexuales? Porque sabemos que es una etapa bastante abierta a nivel sexual también, ya que están empezando a descubrirse y las emociones, una mezcla de cosas ahí que no entendemos qué es lo que pasa. Entonces, ¿cómo pueden ellos aprender a manejar de una manera saludable estas emociones? Bueno, primero que todo tendría que haber, porque tengo entendido de que hay, pero no sé si en todo el territorio nacional, el tema de la educación emocional, ya en la etapa de la escolar básica, vamos a decirlo, ¿verdad? Estamos hablando de tercer grado, cuarto, quinto, inclusive antes. Ujú. Y una vez que esa etapa o que ese contenido esté desarrollado, que es la identificación de las emociones, ahí viene la segunda etapa, que es cómo gestionar las emociones, ¿verdad? Que ya sí sería una etapa un poco más póstuma a partir de los 10 12 años aproximadamente. Y también ahí tenemos una ampliación de ciertas emociones, porque ahí ya va mezclándose con los impulsos, los deseos sexuales que en realidad están influenciados por las hormonas, ¿verdad? Entonces, saber identificar si es que yo siento deseo o atracción o enojo o rabia o tristeza es el primer paso y el segundo es qué yo hago con esa emoción, ¿verdad?
cómo yo puedo realizar una conducta que sea saludable y no que me perjudique a mí o que le perjudique a la otra persona, ¿verdad? De hecho que justamente se apunta a eso, ¿verdad? A entender que, bueno, cuando yo estoy enojado, siento ira, yo puedo tener una tendencia a querer gritarle a la persona o a querer tirar objetos, ¿verdad? Que son conductas que no son adaptativas, que son conductas que me pueden dañar a mí o a terceros. ¿Y cuáles serían esas conductas apropiadas, ¿verdad? Que es identificar el por qué estoy enojado, poder transmitir de una manera asertiva a la persona por qué yo me enojé con esa persona, ¿verdad? De manera que la otra persona también me escuche y que yo también me sienta escuchado, ¿verdad? Y saber que si yo le grito o si yo le dejo de hablar, entonces yo no voy a poder manifestar correctamente o saludablemente mi enojo y por ende tampoco la otra persona va a saber por qué yo estoy enojado. Entonces eso es lo que generalmente no se está promoviendo hoy en día o lo vemos muy poco al menos. Exacto, es como que también entra un poquitito la comunicación asertiva, ¿verdad? No solamente la educación emocional me parece que deberíamos enseñar en los colegios, sino también aprender a comunicarnos, porque eso se nota en nuestra comunidad mismo, en los hogares muchas veces que es una carencia por tratar. Claro, yo tuve una experiencia muy gratificante en uno de los proyectos dentro de un colegio público. Me tocó estar ahí en el 2020 más o menos, ¿verdad? Y ellos tenían, por ejemplo, una materia que creo que se tiene en todos los colegios, pero no sé si se tiene el mismo contenido, que es el desarrollo personal y social, ¿verdad? Y dentro de esa materia de desarrollo personal y social, dentro de los contenidos, nosotros, algunos docentes y lo que nos tocaba la parte de orientación, teníamos la libertad de introducir ciertos temas de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Entonces tuvimos justamente una experiencia muy gratificante porque pudimos introducir ahí lo que viene a ser las habilidades sociales, la comunicación asertiva, la gestión de emociones y en un punto también logramos integrar esa materia con otra que no recuerdo ahora mismo para poder hablar justamente de la educación sexual integral. Súper importante. Y así como decís que esto hay en algunos colegios, pero en realidad no sabemos si en todos o si se da también de una manera que sea positiva, para ver qué hacer desde casa, qué estrategias podrías dar para promover esta comunicación abierta y saludable sobre la sexualidad entre padres e hijos. Bueno, con padres e hijos, más que nada, primero quitar esa conducta del ya que esto no se tiene que pensar o hablar o te van a hablar en el colegio de esto, ¿verdad? O sea, uno tiene que ser capaz, por más de que sea incómodo como padre, poder hablarle a sus hijos, ¿verdad? Con respecto a que ellos van a estar o están en una etapa, como yo digo, siempre es importante antes de entrar, ¿verdad? Pero a veces cuesta, entonces, de igual manera, el que el adolescente, o sea, que el hijo ya esté en la parte en la pubertad o en la adolescencia, no significa que yo como padre ya no le tenga que hablar porque ya llegué tarde, ¿verdad? Entonces, de igual manera, también le tengo que hablar a mi hijo, a mi hija sobre que va a tener ciertos deseos, ciertas atracciones hacia otras personas, ya sea de su mismo sexo u sexo opuesto, y que en algún punto va a querer interactuar más con el contacto físico y al tener contacto físico pueden llegar a tener actividades sexuales y al tener actividad sexual, entonces existen ciertos riesgos, ¿verdad? Y así también existen ciertas limitaciones, ¿verdad? Con respecto al consentimiento, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Hoy en día no tenemos todavía una educación así que le enseñe a los varones a entender que una mujer si dice no, es no y no que tenés que seguir insistiendo, ¿verdad? Sino todo lo contrario, la cultura te dice, si te dice no, bueno, después insistí nomás hasta que te diga sí, ¿verdad? Pero ahí Y viene otra cosa también por parte de las mujeres que hay veces dicen no queriendo decir sí. O sea, la educación debe venir para ambos en realidad. para ambos, totalmente, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Bueno, y a la mujer, por ejemplo, se le enseña lo bueno, no vaya a decir sí en la primera, ¿verdad? Hacerle esperar un poquito más o hacerle esforzarse un poco más o qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de cosas se le dice. Bueno, y con respecto a lo que iba del consentimiento, ¿verdad? He escuchado sí que algunos padres o algunos profesores hablan sobre el tema, entendiendo que, bueno, si la otra persona está de acuerdo, entonces no hay problema para tener actividad sexual. Pero lo que no se refuerza muchas veces es que en cualquier momento de esa actividad sexual,
cualquiera de las dos personas puede decir que no otra vez, ¿verdad? Entonces, tenemos una tendencia a entender de que, bueno, si ya te dijo sí, proseguí nomás, por más que después se sienta incómoda la persona, ya no quiera más, le duela o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es importante que en cualquier momento de la actividad sexual, cualquiera de las dos personas pueda decidir parar y que eso se tenga que respetar también y no seguir insistiendo, ¿verdad? Porque justamente tenemos muchos casos donde las personas, las adolescentes o los adolescentes se sentían preparados, pero al momento del acto sexual le entró la duda y no quiso, pero fueron insistidos por su pareja y terminaron cediendo, ¿verdad? Y Claro. resultó ser otra vez una situación incómoda, una situación que no era la que las personas esperaban y por ende inclusive algunos podrían considerar una situación que quisieran olvidar, ¿verdad? Para no decir traumática tampoco, ¿verdad? Entonces es importante recalcar eso y a los padres más que nada es decirle que no esperen que el colegio les dé todas las herramientas, ellos le tienen que dar las herramientas iniciales a sus hijos para que después en la educación formal se pueda reforzar esas herramientas iniciales, ¿verdad? Tal cual. Es la importancia del consentimiento, valga la redundancia, es súper necesaria, es importante. Hablábamos también en otro vivo tocando el tema de la sexualidad, ¿verdad? Cómo esta persona se sentía presionada por tener que probar algo que ya sabía que no iba a querer o que no le gustaba. Entonces, eh, la importancia del consentimiento, cuando esta persona ya sabía que no le gustaba y aún por la presión social sintió la necesidad de probar, incluso en ese momento se dio cuenta que no era lo que quería. Entonces, ¿hasta qué punto o cómo se puede educar a los adolescentes sobre el tema del consentimiento? ¿Cómo sé cuándo tengo que decir no? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? ¿De qué forma educamos a los adolescentes Mm. en el consentimiento? Bueno, esto generalmente se suele educar en la parte del contexto de las relaciones, ¿verdad? Generalmente se suele explicar cuándo generalmente hay atracción entre las personas, por qué se suele dar esa atracción, cuándo empiezan las famosas citas, ¿verdad? O las salidas, donde generalmente los adolescentes suelen pactar sus salidas. em, una vez que se explica todo ese contexto del cortejo, o sea que nosotros lo llamamos como cortejo, Ujú. allí se habla justamente del poner límites a ciertas cosas, de no sentirse obligada, o sea, no porque yo acepté la salida con Pedro y él pagó la cena, yo ya tengo que estar obligada a Claro. hacer después lo que él quiere, ¿verdad? Porque hay cierta presión social con respecto a eso también, ¿verdad? Ujú. Entonces, saber que yo no estoy obligada a nada por más de que me haya invitado a la cena, a la merienda, al almuerzo, X y que tanto yo como él tenemos que estar de acuerdo si es que realmente queremos tener actividad sexual, si es que queremos tener relaciones sexuales, cómo lo vamos a tener, es decir, si es que lo vamos a cuidar, que eso obviamente es lo más recomendable, ¿verdad? Que hoy en día sabemos que el preservativo es el único que disminuye tanto la probabilidad de embarazo no deseado como las infecciones de transmisión sexual y que ambos tenemos que estar de acuerdo en usarlo, que ambos tenemos que estar de acuerdo en dónde vamos a tener las relaciones sexuales y que en algún punto yo puedo decir que no también, ¿verdad? Que eso es lo que no se habla, ¿verdad? Inclusive tanto para mujeres como para varones, pero más que nada en varones, digo, porque ellos son lo que tienen más esa conducta de insistencia, ¿verdad? Claro. Y aparte que por estar en una situación, cuando hay un contexto sexual y donde generalmente las parejas están solas, hay una situación también de desigualdad en cuanto a la fuerza física, ¿verdad? Entonces uno como varón puede querer insistir y lo hace a través de la fuerza física, es muy probable que la mujer llegue a terminar cediendo por ese miedo que le puede ocasionar inclusive su pareja, ¿verdad? Tal cual. ¿Y qué recursos o servicios están disponibles para estos adolescentes que tienen preguntas o problemas relacionados a su sexualidad? Bueno, la verdad que no conozco muy a fondo, pero hay páginas o redes sociales de consejería en salud sexual
No me sé bien los nombres, pero conozco dos, ¿verdad? Uno, bueno, los dos son privados en realidad, pero uno está más centrado en población LGTB y la otra sí es más integral, o sea, no importa si sos hetero, bi, a, o lo que sea, ¿verdad? En cuanto a servicios públicos, realmente hubo un proyecto más o menos en el año 2018 donde se iba a habilitar, bueno, se llegó a habilitar, pero no sé si sigue en vigencia, espacios para atención integral a adolescentes, ¿verdad? Donde en ciertos hospitales públicos iba a haber así como un ala, una sala, un pabellón, donde iban a tener ahí sus clínicos médicos, ginecólogos, urólogos, consejeros en salud sexual también departamento de planificación familiar, de prevención de ITS, o sea, todo completo, pero solamente para adolescentes. Entonces, Ujú. ninguna persona mayor de edad tenía que estar ahí en esa ala porque ellos se tenían que sentir lo más cómodos y seguros posible, ¿verdad? Ese proyecto se llevó a inaugurar en varios hospitales. Lo que yo recuerdo fue en el Hospital Barrio Obrero, ¿verdad? Pero como les digo, no estoy seguro de si sigue en vigencia, Creo que pero fue clínicas una buena también tienen. iniciativa. Clínicas también. Sí, clínicas también tienen. Bueno, entonces realmente tenemos pocos espacios públicos, ¿verdad? Eso hay que admitirlo. También existe el programa de Pronacida, que es para prevención de ITS y VIH, donde también ellos habilitan sus espacios de consejería en salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Ahí ya es un conjunto de la ONG con el Estado, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud, y tienen ellos sus espacios en algunos lugares públicos también, ¿verdad? Y suelen hacer campañas. Esos son los servicios que yo conozco, pero realmente que se difunda mucho es lo que vemos que no, ¿verdad? Son poco conocidos y por ende no llegan a la población objetivo de ellos. Así mismo, sé que el CPEP, pero el CPEP es privado, también cuenta con este servicio. Entonces, Sí, nosotros vamos a dejar igualmente estos datos, tanto los que vos pasaste, ir investigando un poquitito si encontramos más y dejar también escrito abajo en los comentarios del video para que la gente pueda tener acceso también a esto. Bueno, claro. lastimosa, sí, decime. Nada más para cerrar, Sí, quiero nomás reforzar lo del CEPET porque me tocó trabajar con ellos ok, en varios años. Es un lugar realmente muy recomendable con lo que respecta a los derechos sexuales y sí. reproductivos. Y tenemos en Asunción, San Lorenzo y también ahora en el Chaco, ¿verdad? Entonces es importante para que la gente conozca. Nada más eso. Súper, así mismo, también tengo muy buenas experiencias con el CP. Y también ellos suelen tener el curso de educación Educación sexual sexual Sexual, integral. sí, abierto así para mismo. las personas, entonces, Quiero acotar Sí, eso también. sí. Este año culminamos el diplomado en sexualidad humana en la UNE, el cual me tocó dirigir y póstumamente vamos a llegar a reabrir seguramente. No sé si este año otra vez o el año que viene les recomiendo entonces para la gente que se quiera formar en sexualidad humana. ¿Pero esto está abierto a todo público o hay requisitos que Ah, cumplir? no, hay requisitos, tienen que ser profesionales, Ok, ya sea de la educación o de la salud. súper, súper. O sea, los profesores pueden asistir a estos cursos. Pueden asistir los profesores, Genial, espectacular el dato. Vamos a ver si nos dejas también en el privado, entonces estos datos podemos dejar abajo en el chat también. sin problema. Súper. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Lastimosamente el tiempo se nos acaba. Recordarles que el sitio web van a encontrar el video www.metanoia.com.pi. Asimismo en YouTube como metanoia.psicología y en Instagram como psico-metanoia-. Entonces van a encontrar en todos estos links el acceso a los videos y a otros más. Y como dijimos al principio, la intención es poder hacer llegar información segura, científica a la comunidad y a todos los que estén interesados. Les agradezco muchísimo la participación y el tiempo. Es un tema súper interesante y nos gustaría mucho poder hacer un vivo también más adelante con relación al tema que la gente pueda participar con sus preguntas. No hay problema, por mí encantado. Súper, muchísimas gracias, David. Muchas muchas gracias, gracias. Lía. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta Nos Adiós. luego. vemos.